Ejemplo sobre el círculo trigonométrico. En el círculo trigonométrico, calcular el área sombreada. Mira cómo se hace. Me están pidiendo que calcule el área de esa región que se ve sombreado de color verde. Así, de manera directa, poder obtener el valor de esa área es muy difícil, porque ese triangulito no se ve tan simpático. Lo más probable es que se tenga que calcular de manera indirecta. Y para eso, date cuenta de que ahí están dando un ángulo, el ángulo teta, que es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. Y es fundamental de que tú sepas lo siguiente. Si desde este punto, donde coincide el lado final con la circunferencia, se baja una perpendicular hacia el eje horizontal, esa línea tiene un significado. Vamos a trazarla. Si esa línea reúne las condiciones que te menciono, esta tiene un significado. Su medida coincide con el seno de ese ángulo. Y además, sabemos de que como teta es un ángulo del segundo cuadrante, el seno en el segundo cuadrante tiene un valor positivo. Por lo tanto, esto de acá tiene un valor positivo. ¿Y sabes qué? Y esa sería la altura de este triángulo, de este que te estoy señalando. Y ese triángulo va a ser clave para nuestro cálculo. Y la base de este triángulo, de este mismo triángulo, sería esto de acá. Pero esto es el radio de ese círculo. Y esto mide 1. Por lo tanto, sobre el triángulo que te menciono en este momento, tenemos su base y tenemos su altura. Entonces podemos tener el área de ese triángulo. También aquí es conveniente trazar una perpendicular desde este mismo punto hacia el eje vertical. Vamos a hacerlo para que veas. Si se hace así, esa perpendicular es trazada desde el punto de coincidencia del lado final del ángulo teta con la circunferencia. Esta línea viene a ser el coseno de ese ángulo. Pero hay que tener en cuenta un detalle, de que el coseno de un ángulo en el segundo cuadrante tiene signo negativo. ¿Cómo lo puedes recordar? Es fácil, porque esta coincide con la de acá. Y cuando es una línea horizontal y se encuentra desde el centro para la izquierda, entonces es negativa. Esto de acá es negativo. Y para volverlo positivo, sigues esta idea. Si tú tienes un número negativo y tú quieres convertirlo en positivo, simplemente le pones un menos delante. Y esto sería positivo. Igual vamos a hacer allá. Como esto es negativo, si le pongo un menos, entonces esta expresión ya sería positiva. Y si es que tú te das cuenta, si miras este triángulo, este otro, vamos a ponerle un punto, un nombre a cada uno de estos puntos para que lo veas mejor. Yo quiero que mires el triángulo BOC. Si esta es su base, que viene a ser el radio del círculo, y que sabemos que eso mide 1 unidad, esta sería su altura.
Por lo tanto, de este triángulo BOC, tengo su base y tengo la altura que cae sobre ella. Si es así, entonces con eso puedo obtener el área de ese triángulo. Y entonces, para calcular lo que me piden, tengo que plantear esto. El área que me piden, el área del triángulo ABC, más el área del triángulo AOC. Si tú te das cuenta, te da todo esto. Y eso es igual también al área de AOB más el área de BOC. Míralo con detenimiento y vas a ver que eso se cumple correctamente. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es simplemente operar aquí. El área de AOC es este triángulo que está de blanco. Y esta sería su base y esta su altura, base por altura sobre 2. No te olvides que este triángulo de blanco es un triángulo rectángulo. Y para calcular su área es cateto por el otro cateto entre 2. El área de AOB era el que te había hablado al inicio. Este es su base, este es su altura. Y entonces con eso calculo el área. Base por altura sobre 2. Más el área de BOC, que es su base por su altura, que es esta. Y todo sobre 2. Y de ahí es fácil ya obtener el área del triángulo ABC, que resultaría la siguiente expresión. Ahí está, eso es lo que sale al operar esas cosas tan elementales. Y así es como se debe de resolver este ejercicio. Ya muy pronto te hago más ejemplos sobre esto. Ya nos vamos viendo. ¡Chao! Es el segundo sorteo que haré para los suscriptores de mi canal. Será el sábado 20 de abril del año presente. Lo que se va a sortear ese día va a ser un reproductor de música portátil. Ese sorteo va a ser en la página de internet llamada Sorteados. Tienes que enviar la captura de pantalla de tu suscripción al WhatsApp que se indica. Si es que envías entre hoy y el sábado 6 de abril de este año, tendrás doble opción para ganar. Puedes buscarme también en el Facebook con el nombre de esta cuenta, PitPit. Ahí lo vas a reconocer porque aparece el logo de este canal. Siempre coloco ahí anuncios para los suscritos. Entonces ahí nos podemos también comunicar mucho mejor. Nada más, ya sabes. Entonces te hago la invitación para que tú también participes. Eso es todo. Me voy. Ha sido un placer. ¡Chao!